Bienvenidos a nuestro consultorio económico contable a través de las páginas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Como cada martes, nos encontramos a las 4 de la tarde para compartir con ustedes temas sobre educación financiera, temas de economía, y hoy vamos a tratar un tema que la gente nos ha estado sugiriendo mucho porque se han visto en algunos casos en la necesidad de querer ya iniciar oficialmente el ahorro en el hogar, el ahorro para invertir a futuro. Todo eso lo vamos a estar conociendo hoy con nuestro invitado siempre especial, el magíster Hugo Cruz. ¿Cómo está, mi querido profesor Hugo Cruz? Un gusto tenerlo nuevamente en el consultorio. Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas tardes a nuestros televidentes que nos siguen todos los martes, de repente interesados. Como tú dices, no solamente tocamos temas contables, tributarios, ahora nos toca tocar un tema financiero. La pregunta es, ¿sabes ahorrar, Eric? Acá te damos algunos consejos sobre el ahorro. En todo caso, estén atentos nuestros televidentes en esta charla de hoy día martes para ver. Ojo que también, Eric, vamos ya poniendo tema para la siguiente charla, es la CTS, porque el día 15 de mayo tiene que depositar la CTS correspondiente al tramo de noviembre-abril. En todo caso, los empleadores tienen que tener en cuenta, y el 15 es el último día de depósito. Acordemos también que este está de libre disponibilidad y que los trabajadores van a poder acceder libremente a disponerla en lo que mejor le ponga, y también les daremos algunos consejos para que este pequeño beneficio no lo despilfarren o lo malgasten, ¿no? Muy bien, Eric, entonces empezamos sin más ni más, el ahorro. Muy bien, Así vamos es. a ver. Vamos a invitar también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que compartan la transmisión, que coloquen su comentario y que reaccionen a este consultorio. Adelante, profesor Hugo Cruz. Muy bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿sabes ahorrar? Y entonces vamos a tener algunos tips sobre qué es el ahorro y qué nosotros consideramos que debe tener una persona para iniciar esta buena costumbre sobre el ahorro. Muy bien, definamos qué es el ahorro. El ahorro es la base principal de la estabilidad económica, que consiste en guardar una parte del ingreso mensual para un gasto futuro. Esto es lo importante. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar una parte, ¿no?, de nuestro ingreso mensual para gastos futuros. Esto es lo más importante, estimados televidentes, porque si nosotros tenemos este buen hábito de guardar lo que nos sobra, o también tener ya planificado guardar una parte de nuestro ingreso para gastos futuros, sabremos que tenemos un colchoncito, ¿no?, financiero para aquellos gastos que deseamos hacer más adelante, ¿no? Bueno, es la forma más inteligente de asegurar que podemos cumplir nuestras metas y estar listos para cumplir cualquier emergencia. Entonces, cuando uno se ahorra, lo que tiene que fijarse necesariamente son metas. ¿En qué quiero invertir? ¿Para qué quiero ahorrar? Son las preguntas que se debe responder. O también este ahorro utilizarlo para cualquier emergencia. Sabemos que las emergencias se presentan en cualquier momento y muchas veces nos agarra sin recurso financiero o disponibilidad de efectivo para cubrir esta emergencia. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a un préstamo que siempre nos va a ocasionar un costo financiero, o de repente deshacernos de algún activo que tenemos para poder cubrir esta emergencia. Lo más inteligente siempre sería tener un ahorro. O en definitiva, darnos un gusto en un determinado momento. Cuanto más pronto iniciemos este hábito, más cercana estará la fecha de ver los resultados en nuestra cuenta de ahorros. Entonces, ¿cómo es que el primer consejo que tenemos de lo que estamos definiendo que es el ahorro? Esto debemos convertirlo en un hábito y llamarlo buen hábito. ¿Por qué? Los hábitos se sabe que son cosas que nosotros hacemos habitualmente con una finalidad, ¿no?, de estar mejor de salud, de tener mejores cosas. En todo caso, el ahorro debemos tomarlo como un hábito, y un buen hábito, como vuelvo a repetir, para que nos pueda cubrir lo que hemos explicado anteriormente, sobre todo tener una disponibilidad financiera frente a eventualidades en un futuro. La otra pregunta surge directamente y dice, ¿dónde debo ahorrar? ¿Qué debo hacer con este dinero que he pensado de traer de mi ingreso mensual, ¿no?, para poder cubrir lo que ya hemos explicado?
Entonces, el hábito de ahorrar debe ir acompañado de una decisión dónde guardar, que puede ser en una cuenta de ahorros, hacer inversiones a largo plazo o tener un fondo de inversión. Esta decisión es importante para determinar que el ahorro esté seguro y obtendrá los intereses o ganancias sobre la cantidad invertida. Acá hay que precisar algo, estimados televidentes, y es algo que nosotros siempre vamos a decir. El ahorro, este dinero, este excedente, debe tener rentabilidad, debe tener ganancia, se debe obtener ganancia con este ahorro, ¿verdad? No solamente tenerlo y que no genere ningún tipo de ganancia. Es por eso que se recomienda de repente tenerlo en una institución financiera para que nos pague un interés a efectos de que también vaya creciendo este dinero que estamos inmovilizando. Porque la otra pregunta es ¿por cuánto tiempo voy a ahorrar? Porque hay veces tenemos horizontes cortos a corto plazo y también tenemos horizontes a largo plazo sobre el destino que le vamos a dar a este dinero. Entonces, se recomienda siempre tomar una institución financiera. Y en las instituciones financieras hay una gran gama de oportunidades y de servicios que estas nos ofrecen para el destino de este ahorro. Entonces, hay que tener en cuenta. O también podemos tomar otro tipo de riesgos, por ejemplo, como ir a la bolsa de valores, invertir en este negocio, en esta plataforma de la bolsa de valores. ¿Para qué? Para poder especular con los precios, ya que la rentabilidad sigue siendo alta sobre los riesgos que se puedan tomar, ¿no? Entonces, es interesante tener este tema de los. Ahora vamos a ver los objetivos que nosotros debemos trazarnos para ahorrar. Entonces, hemos definido algunos, no son todos, pero sí los más importantes en relación a lo que debemos ahorrar. Bueno, el primer objetivo, dice, es determinar metas a futuro. Definitivamente, para inmovilizar una parte de nuestro dinero, tenemos que trazarnos metas hacia un futuro. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tener objetivos específicos como comprar una casa, pagar una boda o realizar un viaje son motivaciones claras para destinar cierta parte del dinero que estoy ahorrando, ¿no? Generalmente uno tiene un ahorro con esos objetivos a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de las necesidades que tengo. Acordémonos que el ahorro nos va a permitir a nosotros disponer de un dinero que no nos va a generar un costo financiero, como son intereses por préstamos u otro tipo de intereses. Se recomienda, si es que yo me voy a hacer un préstamo, se haga de una institución financiera formal. Nunca debemos tomar préstamos de personas o instituciones que no nos dan la garantía suficiente porque terminan siendo peores, tal como lo vemos día a día en las noticias, que lamentablemente se aprovechan de las necesidades financieras de las personas y terminan hasta perdiendo la vida. Entonces es recomendable que nosotros tengamos eso. Y el ahorro va a permitir que no recurramos a esas personas, recurramos a lo que nosotros tenemos guardado para efectos de cumplir nuestras necesidades. Entonces, definitivamente tengo que tener metas a futuro. Elaborar un presupuesto y llevar un registro de gastos. Muchas personas no lo hacen porque dice, ¿para qué? Si yo ya tengo en mi concepción cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Definitivamente toda persona conoce el funcionamiento financiero de su hogar o de ella misma, pero lo preferible es que lo tengamos claro en qué, en un cuadro Excel, en un cuaderno, en lo que se tenga. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros recurrir a la estadística, a la historia, y podemos mejorar sobre las decisiones tomadas en ese momento. Entonces, ahorrar implica que una cantidad determinada de dinero no será utilizada, sino que en forma disciplinada se hará el esfuerzo para mantener el objetivo, ¿no? Conseguir el objetivo. Lo más práctico es elaborar un presupuesto y ajustarse, ¿no? Más adelante también vamos a dar unos tips cómo debo gastar el dinero para que no se caiga en eso de que llega el cheque de fin de mes y a los días ya no tengo el efectivo. El tercer punto es planear las compras. Un poco difícil de repente por la sociedad en la que vivimos, por el consumismo en el que estamos sumergidos, pero definitivamente el dinero no nos sobra y lo que tenemos que es planificar las compras. ¿Se puede hacer?
Sí se puede hacer si tiene una disciplina financiera y que se debe comprar lo necesario, ¿no? Definir cuáles son los gastos frecuentes y esporádicos para que en los casos posibles pueda planificarse con anticipación y aprovechar los descuentos. Miren, interesante, ¿no? Dice, definir los gastos frecuentes y esporádicos. ¿Quién en su hogar, quién como persona no sabe cuáles son sus gastos frecuentes? Movilidad, electricidad, comunicación como internet, ¿no? Entonces, otros gastos que uno tiene, los alimentos que uno tiene, son gastos pues frecuentes. Y gastos esporádicos, de repente por ahí una capacitación, por ahí de repente una compra de un activo que se pueda dar más adelante, que se presentó, ¿no? Entonces, sí se pueden planificar las compras, ¿no? La compra de ropa, objetos navideños, artículos escolares, entre otros. Lo interesante de este tercer paso es que debemos buscar y aprovechar los descuentos, ¿no? Hoy en día, gracias a la globalización de los medios de comunicación, podemos tener acceso a diversas plataformas que nos muestran qué productos de temporada o productos que están siendo retirados ya de las tiendas por desfase, están siendo, tienen descuento, ¿no? Y definitivamente nosotros podríamos acceder a estos siempre con la mentalidad que si lo necesito y poderlo conseguir a un precio más barato. Entonces, siempre hay que estar atento a las ofertas. Por ejemplo, hace 3 semanas creo que fue el ciber, ¿no? En varias tiendas estaban ofreciendo este tema de los ciber. La única recomendación para utilizar o comprar bajo estos aplicativos de tiendas por departamento es asegurarse que la transacción esté debidamente protegida y nos pueda llegar el producto requerido con las características que hemos solicitado. Punto 4 dice, más opciones de ahorro. El planeamiento de una meta debe ser el aliciente para buscar otras formas de ahorro, como el consumo de servicios, como en el consumo de servicios del hogar, ¿no? Evitar los desperdicios, por ejemplo, el ahorro insulso del agua. Hay veces dejamos correr el agua mucho tiempo y sabemos, muy aparte de hacer una ecoeficiencia, lo que nosotros debemos hacer es pues, también disminuir, o sea, las fugas, el uso inadecuado del agua. Ahí nos vendrá una reducción en el servicio. De igual manera con la luz, definitivamente debemos, todas las familias creo que ya tienen en su casa los focos LED, que permiten el ahorro de energía y entramos en este tema también de son gastos pequeños, pero que nos sirven también para dejarnos una holgura y poder tener el ahorro correspondiente. O sea, no es nada despreciable que se ahorren ciertas cantidades mensuales en estos productos del hogar para efectos de tener. La tecnología ayuda mucho a esto, ¿no? Como son, por ejemplo, en los frigideres, donde a mayor tecnología se consume menos, ¿no? A mayor tecnología del artefacto, consume menos energía, entonces nosotros tenemos ahí algo que ver. Entonces, esas cositas que de repente se nos pasa el día a día, sí nos constituyen un motivo para poder ahorrar. Algo que nunca hacemos de repente, porque cuando salimos en familia o salimos con amigos, ¿no? Es reflexionar antes de comprar. Muchas veces las tiendas por departamento nos ofrecen los productos correctos, queriendo, ellos ya hacen un estudio en saber qué es lo que nosotros más o menos por esa temporada se necesita. Y nos lanzan los productos y nosotros no reflexionamos y compramos. Entonces, lo más recomendable es ir a las tiendas, salir de compras, pero siempre buscando las ofertas para hacer, ¿no? Lo más adecuado para conseguirlo a menor precio. Sin embargo, las ofertas de temporada pueden convertirse en una tentación, porque queremos tener siempre lo último a la moda, pero antes de hacer una compra debemos hacernos la pregunta, ¿lo necesito urgentemente? Es indispensable para mi accionar, para mi desarrollo diario, lo necesito hacia un futuro corto. Entonces, son muchas preguntas que nosotros debemos responder antes de comprar. Nunca comprar por impulso. Siempre detenernos a pensar si la satisfacción de esta necesidad por esta adquisición nos va, correcto, a representar una compra que la realmente se necesita, ¿no? Entonces, para ver ese tema. Si está por debajo de la meta del objetivo principal, creo que no es relevante.
Concluimos entonces diciendo que el ahorro y la planeación son la clave para alcanzar esas metas a mediano y largo plazo y deseamos ver cumplidas, ¿no? Entonces, para ahorrar se requiere, para hacer el ahorro, requiero un planeamiento. ¿Qué debo planear? Ya les dije, las adquisiciones, los gastos que voy a hacer y siempre pensando si lo necesito. Y si lo necesito y me va a servir para desarrollar mis actividades diarias, para cumplir los objetivos que tengo, debo adquirirlo. Y si no lo necesito y lo puedo diferir hacia un futuro, debo hacer. ¿Por qué? Porque lo primero en que debo pensar es en ahorrar. Entonces, aquí lo que debemos decir, recuerde que que esos momentos estarán más próximos a realizarse una vez que tome la decisión de alcanzar su meta. No distraigamos la meta, que es para lo cual estamos ahorrando. Muchas veces uno empieza bien con el tema del ahorro, ya estamos poniendo, tenemos gran cosa, pero nos desalienta de repente muchas circunstancias que pasamos en la vida y tomamos parte de ese ahorro y después digo, lo voy a reponer al mes siguiente y tengamos. Hagamos una disciplina de esto, un hábito en el cual que lo que se ha decidido se cumpla con eso, a excepción que tengamos una emergencia que sea demasiado grave, en la cual tengamos que distraer el objetivo, la meta para el cual se estaba ahorrando, para destinar este dinero en ahorro. ¿Cómo elaborar un presupuesto personal o familiar? Acá es importante tener, como les dije, hacerlo. No es tenerlo en la cabeza, no es que yo ya lo tengo de percepción y tengo ya cómo son mis gastos, mis ingresos. Hay que hacerlo. Nosotros tenemos herramientas en la computadora como el Excel, que nos puede ayudar a hacer los cálculos, o podemos hacerlo a mano. No hay problema. Lo que nos va a, digamos, dar como resultado esta práctica de hacer nuestro presupuesto es que al día siguiente, al mes siguiente, yo puedo hacer la comparación de qué hice mal, por qué no conseguí el objetivo, en qué estoy gastando más, en qué estoy gastando menos. La memoria es tan frágil, nuestras preocupaciones son tantas que nosotros no vamos a tener en este momento de repente para reflexionar en qué fue y hay muchas cosas que se nos puede escapar y en lo cual podemos mejorar para conseguir mejores ingresos para el ahorro. Muy bien, primero debemos determinar los ingresos. En un cuadro coloque los ingresos, complete los recursos de todas las personas que contribuyen en gastos del hogar. Esto es muy importante, ¿no? Para poder en un hogar empezar a hacer un ahorro, lo primero que hay que sincerar son los ingresos de todas aquellas personas que aportan en el hogar, sean papá, mamá, hijos, ¿no? U otra persona que pueda estar, que pueda aportar. En todo caso, hay que definir los ingresos y cuántos serían las personas que van a contribuir para los gastos del hogar. En caso se perciba ingresos variables, se debe considerar el monto más bajo de los últimos 3 meses. Hacemos un promedio y el más bajo que obtengamos, ese es lo que debemos conseguir. ¿Por qué? Porque no podemos poner cuando recibimos remuneraciones variables en el término más alto. ¿Por qué? Porque para conseguir ese término más alto van a depender de muchos factores, el mercado, el tiempo, temporada, y son cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, una paralización intempestiva, ¿no? Me va a generar que no voy a llegar al objetivo donde yo dije en mi mejor escenario que este año iba a percibir por mis remuneraciones variables una cantidad bastante alta, ¿no? O me enfermo y no puedo desarrollar mis actividades, entonces eso va a tener que variar. Entonces siempre pongamos en cuando son gastos variables, siempre el más bajo, ¿no? Para poder ver. Bueno, y enhorabuena, si se consigue el objetivo con ingresos más altos, sí podríamos tener para ver ese tema, ¿no? Es importante no sobreestimar esa cifra y ser lo más conservadores posible. Perfecto. 2. ¿Cuál es su meta de ahorro? Para esto, en el mercado hay estudios, correcto, hay estudios que se han determinado que quiénes son las personas que más ahorran en nuestro país. Sí, se ha publicado muchas veces, incluso nosotros hemos hecho un comentario relacionado a esto, ¿no? Resumiendo esto, dice, las personas que más ahorran son aquellas los boomer gamers que están entre los 50 a 60 años, que son aquellas personas que ya ven, ¿correcto?, su horizonte de descanso, su horizonte que ya cumplieron un rol importante en el desarrollo de la sociedad y que merecen un descanso. Para esto, ellos visualizan y dicen, yo debo ahorrar. Y son las personas que más ahorran.
¿no? Cuando debió ser al revés. ¿Quiénes son las personas que deben ahorrar más? Son los jóvenes que se están insertando a la población económicamente activa y que son ellos los que deberían tener una mayor cultura de ahorro. ¿Por qué? Porque la juventud y sobre todo el auxilio de los padres, porque les cubren varios gastos todavía, les permiten tener un suficiente espacio de recurso financiero para destinarlo al ahorro. Pero muchas veces vemos que el joven no tiene esta cultura y lo que hace es cobra el sueldo del mes y lo gasta, ¿no? También por sus necesidades propias de la juventud, pero debería tener un poco más de cultura de ahorrativa. ¿Por qué? Porque le va a permitir a él, ¿no? Realizar esto. Pero bueno, lo ideal para empezar a ahorrar como mínimo debe ser el 10% de sus ingresos, si queremos tener algo. Entonces está claro que los estudios han mostrado que un 10% del ahorro no es muy alto ni muy bajo, pero también me forma el hábito del ahorro y por lo tanto yo podría destinar. Si puedo destinar un poco más, hay que hacer. Acuérdense que este es un dinero que yo mismo lo voy a usufructuar en un futuro para los objetivos y metas que me he tenido, ¿no? Listo. Paso 3. Una vez que hemos determinado los ingresos, hemos determinado la meta, cómo va a ser, como mínimo 10%, hablamos de quiénes, ahora sí identificamos los gastos fijos. Todos creo que tenemos en mente cuál es ello que es un gasto fijo. Por ejemplo, el alquiler. El alquiler es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque todos los meses voy a pagar la misma cantidad, pues es un gasto fijo, ¿no? Así como tenemos un ingreso fijo, por ejemplo, que es mi remuneración mensual, también tenemos un gasto fijo de esa naturaleza, ¿no? La alimentación, toda la familia, los miembros de la familia sabemos cuánto gastamos ya por historia financiera y consumo, cuánto gastamos mensualmente en la alimentación. Eso también se costea como un gasto fijo. Un gasto variable, por ejemplo, es una emergencia de salud, bueno, es un gasto variable, no siempre voy a prever que me voy a enfermar todos los días, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver. Entonces, resumiendo, para un gasto fijo son aquellos que surgen regularmente cada 1, 3 o 6 meses o anualmente, ¿no? Por ejemplo, el recibo de luz, alquiler, colegios, ¿no? Gasolina, movilidad, ¿no? O sea, si utilizo mi vehículo para llegar a mi trabajo, sé cuánto gasto de gasolina mensual, semanal, lo puedo proyectar, ¿sí? O también si no tengo un vehículo propio, cuánto gasto en transportarme, en movilidad, por servicio urbano o servicio de taxi. Y por último, se puede tener una idea y considerarlo como un gasto fijo, ¿no? En este caso de los gastos, ¿se acuerdan que en los ingresos yo debo tomar el menor? En los gastos es preferible que se tome siempre el mayor, ¿no? Para poder prevenir y si no sucedería muy bien, entonces el menor gasto me va a producir a mí un excedente de efectivo que también lo voy a poder utilizar. Siempre en gastos hay que ponerse en el mayor. ¿Qué más tenemos para elaborar este presupuesto? Calcule su presupuesto para gastos variables, ¿no? Los gastos variables son aquellos que no pueden determinarse en el tiempo y que van a ser frecuentes, ¿no? Y que van a ir en función, correcto, a lo que es mis necesidades del momento, ¿no? Por ejemplo, comprar en una bodega, tomar un taxi recurrentemente, tomar el pasaje en una combi, entre otros. Hay muchos gastos de que pueden ser considerados fijos, sí, porque se hacen mensualmente, pero de repente unos días tomo taxi, otros días tomo movilidad de transporte en función al tiempo. Es muy importante de repente si no tengo movilidad propia o con movilidad propia, ya que Arequipa se ha vuelto una metrópoli y realmente el tráfico es un caos, ¿verdad? Y entonces yo lo que tengo que prevenir que es ir lo más temprano, con un tiempo de anticipación, para efectos de poder llegar temprano a mis actividades y así de repente ahorrar, ¿no? Para poder tomar un medio de transporte público. Y si es, por ejemplo, en nuestro vehículo, sabemos que las largas filas de carro lo que hacen es que se consuma más el combustible, también buscar esas alternativas. Mucho también depende de nuestras actividades que tengamos y cómo nosotros enfrentamos día a día. Y por último, hacemos una diferencia entre los ingresos y los gastos que tenemos y determinamos un saldo, ¿no? Tenemos que sumar los ingresos de toda la familia, descontar los gastos fijos, los gastos variables y también descontar el ahorro. Porque acuérdense que en eso tiene que estar metido el ahorro para ver
el disponible que tenemos, ¿no? El saldo debería ser positivo, definitivamente, ya que de esta forma se puede constituir otras reservas para compras por impulso que no hayan estado presupuestadas o en todo caso incrementar el porcentaje del ahorro. Ese sí es positivo. Y si es negativo, tendrá que revisar los gastos variables para encontrar en dónde se puede ahorrar, ¿no? Dejar de salir mucho a comer en los restaurantes, ¿no? Dejar de repente de salir mucho de vacaciones, ¿no? Algunas otras cosas que de repente se pueden hacer para reducir estos gastos variables y que el ahorro se convierta en un saldo positivo, lo que daría que estoy haciendo bien las cosas para efectos hacia adelante, no hacia un futuro. Muy bien, acá ustedes tienen el modelo, no es el único, no es que deben hacerlo así necesariamente, no se puede. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Hemos tomado un mes, un ejemplo, en enero, ingresos 1 tenemos 1000, ingresos 2, 850, otros ingresos que se pueden determinar. Acá no puedo colocar lo que yo espero en un futuro recibir, no, no se puede, ¿no? ¿Qué tal si las condiciones en ese futuro no me permiten alcanzar ese ingreso? eh, He calculado mal, ¿no? Y me puede llevar a una toma errada de decisión sobre mis gastos. Entonces, sí es lo que sí se puede conseguir, definitivamente. Entonces, definitivamente, en enero esta persona tiene ingresos por 1870. En gastos tenemos, ahí tienen una serie de gastos, ¿no? Para que se pueda ver, entre otras cosas, ustedes pueden tener, no hay ningún problema, y el total de gastos sería 1685. Me sobra un total de ¿cuánto? De 185 que tengamos ahí, ¿no? Y miren, acá no tiene para el ahorro, no hemos calculado el ahorro. En función a esto, nosotros podríamos determinar cuánto debíamos ahorrar. Bueno, serán 100 soles, ¿no? 50 soles, lo que queda. O todo, definitivamente podría ser todo. Pero la figura en febrero ocurre algo, miren, yo tengo de ingresos totales 1900, he subido mis ingresos, ¿no? Gracias a estos otros ingresos que tengo, pero miren, en gastos he tenido 2240 y me sale un saldo negativo de ¿cuánto? De 340. ¿Por qué les dije antes que es bueno hacer este ejercicio manualmente en una hoja Excel? ¿Por qué? Porque a mí me permite decir, ¿en qué he gastado más? Miren, ¿en qué he gastado más? Ha habido el pago en este caso del coche, de reparación del coche o algunos gastos extras que ha tenido el coche por 650. Eso es lo que me ha ocasionado que ese saldo negativo. La pregunta es, si yo hubiera venido ahorrando con meses anteriores, este gasto no me hubiera ocasionado ese trastorno porque acá en ahorro tendría una cantidad suficiente para cubrir este gasto. Entonces, como he tenido un gasto excesivo de 340, la pregunta cae de madura. ¿De dónde he sacado la plata para cubrir este saldo negativo de 340? Definitivamente me he prestado, me he sobregirado, he hecho algunas cosas de repente para conseguir el objetivo, pero me va a ocasionar costo financiero, ¿no? Intereses, definitivamente. En marzo no teníamos este ingreso extra y tenemos 1850, pero recuperamos nuestra capacidad y llegamos a un saldo positivo de 358. Vamos a abril, en abril por igual manera nos sale un saldo positivo de 302. La idea de este ejercicio que nosotros hagamos en casa es que siempre tengamos un saldo positivo que me da la razón que yo tengo y este saldo me permitirá decir cuánto voy a ahorrar en lo que yo estoy estipulando en mis metas. No hay viajes, no tenemos, entonces como ven el ahorro es para un horizonte. Siempre y cuando, como en este caso se presentó un imprevisto con el coche, la definitivamente tendría que haber gastado y he tenido que recurrir a un financiamiento externo. ¿Dónde debemos ahorrar? Entonces el mercado financiero nos ofrece un montón digamos, de abanico de posibilidades. Analicemos algunos de los más importantes. La cuenta de ahorros, que es la más común que nosotros utilizamos, ¿no? Se deposita un dinero a la vista, efectuado en una cuenta abierta de una empresa de sistema financiero a nombre de una persona, denominado RISTE. Este tipo de depósitos te permite disponer de tu dinero en cualquier momento. Ese es el secreto para poder decidir. Disponer tu dinero en cualquier momento. Cada entidad financiera ofrece diferentes tipos. Ahorita vamos a ver de esa palabrita que hemos dicho, en qué influye.
¿Ya? Cada entidad financiera ofrece diferentes tipos de cuenta de ahorros, ejemplo, cuentas a costo cero, cuentas de transacciones limitadas o limitadas al costo, cuentas con premios, cuentas de operaciones sin costo a nivel nacional, entre otras características. Antes de contratar, identifica cuál es el tipo de cuenta que se ajusta a tus necesidades financieras, ¿no? Entre el abanico siempre hay que analizar, ver o, en definitiva, hacerse asesorar. Mira, alguien que tenga conocimiento financiero sobre este tema, en cuál yo podría tener y depositar este dinero que quiero ahorrar. Ahora viene la respuesta, lo de arriba, ¿no? Que puedo disponer mi dinero en cualquier momento. Las empresas del sistema financiero son libres de fijar las tasas de interés, por lo que recomendamos consultar la tasa de rendimiento efectivo anual, la TREA, aplicable a una cuenta de ahorro que tú elijas. Miren, siempre hemos visto, dice, pero gana poquito interés. Es porque tú lo has puesto en una cuenta de ahorros. ¿Y cuál es la característica de la cuenta de ahorros? Que tú puedes disponer tu dinero en cualquier momento. Entonces, es como decir, yo deposito hoy día al banco, mañana me lo saco. Entonces, el banco no te va a pagar, la entidad financiera no te va a pagar un interés alto por un dinero que lo tiene por horas. En cambio, si yo elijo otra modalidad a un tiempo más largo, los intereses son más altos. Por eso es que se recomienda que si tú vas a ahorrar y tienes por ejemplo, para comprar una casa, entonces tú tienes un horizonte bastante largo. ¿En dónde ponlo? Pon una cuenta que te dé mayor rentabilidad. Pero si la pones en una cuenta de ahorros es de libre disponibilidad y las tasas siempre son menores de las que se ofrece por otro tipo de depósitos, de repente, que sería, por ejemplo, el depósito a largo plazo, ¿no? Que tiene una tasa más alta. Entonces, de ahí la importancia que tenga. Pero si tú quieres tener tu dinero disponible en cualquier momento, de repente lo estás ahorrando y tienes no sabes en qué momento, de repente mañana, pasado, se te va a presentar la oportunidad que tú estás buscando, mételo en una cuenta de ahorros, no pierde valor, gana poco interés, pero lo puedes disponer en cualquier momento. Lo que hablamos, la cuenta a plazo fijo, son depósitos de dinero que se realizan en un periodo de tiempo determinado, por lo que algunos obligan a no disponer del dinero depositado antes de cumplirse el plazo pactado. Ojo con esto, si yo voy a poner mi dinero de mi ahorro en una cuenta a plazo fijo, es interesante saber, es entonces decir que no lo voy a usar en ese horizonte de tiempo, porque la cuenta de ahorros, ¿correcto? Tiene, la cuenta de plazo fijo, tiene una penalidad. ¿Cuál es? Que a mí me van a hacer, ¿no? Ahí dice importante, de efectuar retiros parciales o totales antes de concluir el plazo acordado, estará sujeto al pago de penalidades, que en realidad son muy altas. Como ustedes entenderán, estimados televidentes, ¿qué es lo que pasa? Si yo deposito a un banco, entidad financiera o entidad financiera y le digo, yo voy a depositar por 8 meses y resulta que lo retiro en 3, el banco ya planeó, tomó en consideración que ese dinero lo iba a poder disponer en 8 meses. Y con eso hará sus inversiones, lo que él vea conveniente. Pero si se lo quito a 3 meses, definitivamente me va a cobrar una penalidad. Y de repente las penalidades son más altas de lo que yo podía esperar y ganar. Entonces, el consejo es que si yo lo voy a poner a plazo fijo, debo estar consciente que mi dinero va a estar inmovilizado por un tiempo. Pero ¿cuál es el beneficio? Que voy a ganar mayor rentabilidad porque los intereses definitivamente van a ser más altos. La cuenta a sueldo, todos que ingresan a un centro de labor, lo que pasa es que les dicen, saca tu cuenta a sueldo. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la cuenta a sueldo. Son cuentas de ahorros diseñadas para que puedas recibir tu sueldo. De la empresa donde trabajas. Podría realizar el pago de tu remuneración en entidad financiera que tú elijas durante el periodo laboral. Puedes cambiar de entidad financiera comunicando tu decisión al empleador dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de pago. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos, siempre lo hemos dicho en clases y también muchas veces hemos comentado que cuando uno determina y entra a laborar a una empresa, sabemos que por norma tiene 8 días para comunicar requisitos indispensables, ¿no? Como dónde quiere que se le abra la cuenta sueldos, en qué institución financiera, dónde se le debe depositar la CTS, en qué moneda se debe depositar la CTS o este beneficio. Entonces, definitivamente yo lo puedo hacer. Pero si quiero cambiar de una entidad a otra, sí, solo necesito comunicarlo dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente para que me cambien a una cuenta que yo necesite, otra entidad financiera que yo quisiera o desearía tener. Cualquier omisión por parte del empleador respecto a tu derecho de elegir a la entidad depositaria es considerada como una infracción muy grave
¿no? Entonces, sancionable por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Definitivamente eso también va a ser supervisado por SUNAFIL. No me pueden obligar a abrir una cuenta en el banco de elección de la que empresa me indique. Yo soy libre de decidir en qué institución financiera debo tener. Bueno, está también de moda la cuenta CTS, que ya indicamos al inicio del programa, que el siguiente comentario va a ser sobre lo mismo, porque ya se va a depositar el 15 de mayo la CTS, entonces también puedo utilizar esta cuenta. Esta cuenta tiene una versatilidad, ¿cuál es? Es que generan una mayor cantidad de intereses, ¿no? Porque la CTS, antes de que se volviera de libre disponibilidad, era intangible, no se podía tocar. ¿Cuándo se podía tocar? Cuando el trabajador cesara en la entidad y llevara la carta de cese a la institución financiera y él podía liberar estos fondos. Pero el gobierno, el Estado, lo que ha hecho es, al ver que la economía no está reactivándose o mucho antes del COVID no estaba tan acelerada como se esperaba, dio la libertad de retirarlos. Y si hacemos una encuesta, ¿quiénes no han retirado su CTS? Quienes no han retirado su CTS, vamos a encontrar con un grupo pequeño, ¿no? La gran mayoría ha visto la posibilidad y la ha retirado. Y ya no tiene nada en su cuenta CTS. Pero en el fondo, estimados televidentes, ¿qué entendemos por CTS, no? Bueno, es un beneficio laboral como la ley lo establece, pero que compensa ¿qué? La pérdida de fuerza de trabajo que yo tenía. Yo no voy a rendir lo mismo en un trabajo a la edad de 21 años que a mi edad, ¿no? Que tengo ahora, o a los 60 o a los 70 años no voy a rendir lo mismo. Entonces, ¿qué está haciendo esta CTS? Compensando esa pérdida de fuerza laboral. Pero como les digo, como dice ahí en la parte importante, con la finalidad de cubrir necesidades económicas causadas por la pandemia, se aprobó el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del año 2023. Es decir, se deposita en dos armadas, ¿no? Se deposita ahora el 15 de mayo y se deposita el 15 de noviembre. Entonces, esos dos depósitos todavía los voy a poder utilizar. Dice, ahora lo más importante, ¿cómo ahorrar en tiempo de crisis? Aunque el BCR, ¿no? Nos ha dado una buena noticia y nos ha dicho que la economía de nuestro país está en auge y que no vamos a terminar con cifras positivas a fin de año. Esperemos que esto se cumpla porque dado a la crisis política y a la crisis social que se ha venido viviendo, ¿no? Nuestra economía estaba un poco desacelerándose y no estaba en las cifras que uno estaba estimando, ¿no? El buen trabajo del BCR al controlar la paridad cambiaria ha permitido que la inflación también se mantenga controlada. Bueno, y ahora se está visualizando que vamos a terminar en azul al final del año. Esperemos que así sea. Pero, ¿cómo ahorrar en tiempos de crisis? Hoy más que nunca las personas deben tener en cuenta la importancia del ahorro, el mismo que es un capital de respaldo cuando no hay ingresos. El problema es que existen miles de personas que quieren ahorrar, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Bueno, hoy día un poco les hemos abierto el panorama y ahora sí deben tener la concepción de cómo deben ahorrar. Bueno, se tiene que empezar por detectar los tipos de gastos que están divididos de la siguiente manera. De acuerdo al autor, que me ha parecido el más adecuado y además tiene nombres subjetivos, ¿no? Para que se pueda entender y la gente también, nuestros televidentes, lo puedan relacionar, ¿no? No usar términos muy técnicos que de repente no llaman la atención. Así, por ejemplo, tenemos los gastos hormiga. Son pequeños gastos diarios que casi son invisibles, como los antojos de la tienda, comer fuera de casa, que pueden llegar a ser sumas considerables, porque también tomemos un hábito de hacer estos gastos. Y al ser un hábito, lo hacemos frecuentemente y que en conjunto suman una parte importante de esos gastos. Entonces, en momentos de crisis debemos evitar estos gastos hormigas, ¿no? Bueno, gastos fantasma son aquellos en los que caemos sin darnos cuenta, como las suscripciones a servicios de película y que no utilizamos. Sabemos que las plataformas de streaming son varias ahora que nos ofrecen, ¿no? Amazon, Prime, Star Plus, ¿no? Star Más, HBO, una serie de plataformas. Y la verdad que si ustedes tienen todas las plataformas, seamos honestos, no vamos a ver todas las plataformas, ¿no? Máximo nos quedaremos con una y esto, y dos de repente alguna que por ahí tengamos en una de deportes y otras de películas,
que podamos tener. Entonces, esos gastos también hay que analizarlos, hay que tenerlos, ¿no? En función a nuestro beneficio y nuestra necesidad que tengamos. Entonces, no es conveniente. Hay que eliminar estos gastos fantasmas. Los gastos vampiro son aquellos gastos fijos que no detectamos por lo que no los consideramos en el presupuesto. Están más relacionados a fuga de agua, fuga de gas, uso mal de los electrodomésticos, ¿no? ¿Quién creyera que dejando la puerta del frigider abierta se consume más luz? ¿Quién creyera que no hace revisar constantemente las tuberías de agua del hogar puede ocasionar gastos o esté ocasionando ya gastos fuertes dentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, el agua, el consumo siempre es mínimo, sube un poquito, bueno, se puede, se estima que sí, no lo dice, pero nos llama siempre la atención y a veces lo pasamos por alto y no tenemos que tener, ¿no? Y sobre el gas, pues bueno, habría que tomar, en vez de comprar los balones de gas mensualmente, de repente tener la tubería de gas para poder recibir en el hogar, ¿no? Pero bueno, son decisiones financieras que pueden tomar las personas, las familias, en función también a lo que ellos puedan tener. Entonces, estos gastos también nos ocasionan un tema de salida. Ahora vamos con algo más general. ¿Cuáles son las formas de ahorro en el Perú? Miren, algo que se ha conseguido la data para que podamos ver cómo ahorran los peruanos, ¿no? Miren, del cuadro podemos determinar quién no ahorra un 23.30%. ¿Quiénes ahorran? Dice que se ahorra en el hogar un 35.40%. ¿Quiénes utilizan el sistema financiero? Un 14.80%, ¿no? Deja un saldo en una cuenta, o sea, esta es una cuenta especial para el ahorro, 14.80. De la cuenta sueldos que me depositan, no lo gasto todo, dejo una parte, un 14.70% hace eso. Y un 6.90% que se ha tomado en cuenta porque es representativo es las juntas. ¿Qué es este ahorro en juntas? Bueno, son las redondillas que muchas veces se juegan entre familiares, conocidos, colegas, de repente en el trabajo, siempre se juegan a efectos de qué? De que es un ahorro, ¿verdad? Yo puedo recibir la redondilla hoy día, pero son 7 personas y de acá a 7 meses voy a seguir pagando. Pero ya lo recibo hoy día o lo voy a recibir dentro del lapso de 7 meses y constituyen también una forma de ahorrar. Lo que se puede expresar es que siempre la cultura del ahorro pues, está en segundo lugar y tiene un 23.30%. Ojo con eso, ¿no? Y la mayoría dice que ahorra ¿dónde? En el hogar. Quiere decir que siempre busca ahorrar en el sentido de las compras en exceso y tenga todo que ver de ese aspecto, ¿no? Pero 14.80 son los que sí abren una cuenta de ahorros y resulta ser muy baja. Vamos a ver esto que es interesante, los depósitos en Arequipa, ¿no? ¿Dónde se depositan más los depósitos, no? Entonces, ahí tenemos en Arequipa, tenemos, por ejemplo, el Banco de la Nación, acá tenemos, la data está hasta diciembre 22, es 7.2, la banca múltiple, que son los bancos de las instituciones financieras que tenemos, 61.90, que es el que concentra más, ¿no? Y las instituciones no bancarias, que son las financieras, las cajas municipales, van en un 30.8%. Si ustedes quisieran buscar seguridad, definitivamente tendrían que ir a la banca múltiple, ¿no? Pero la banca múltiple también nos ofrece una tasa muy reducida porque se sienten seguros. Entonces, la alternativa sería una financiera, unas cajas municipales, no, las cajas rurales no. Tendríamos que huir a una caja municipal que sí nos podría determinar. ¿Y en qué está distribuida? Ahí está el ahorro, 49.5 y a plazo está en un 34%. ¿Y qué es lo que nos indica? Que, por ejemplo, en moneda nacional 73.2 y en moneda extranjera 26.8. ¿Esto qué nos indica, estimados amigos? Que la percepción de la población es que nuestra moneda todavía es fuerte frente a la moneda extranjera, por lo tanto no necesitamos dolarizar nuestros depósitos. Entonces, eso también es un indicador para el BCR, indicando la confianza que se tiene en nuestra moneda, ¿no? Para que se vea eso. Bueno, ¿en qué varían los depósitos? Ahí los tienen, ¿no? En diciembre 22 de los depósitos, bueno, comparados, no estamos al nivel del año 2021, estamos en un 3.7, hemos hecho en el 2022, cuando en el 2021 fue de 7.6. Entonces, todavía los depósitos no se están recuperando en comparación del año anterior. Es porque, si ustedes entienden, de enero 22 a diciembre 22
hemos sufrido el mayor conflicto social y político que se tiene. Entonces esto afecta a la economía y las personas prefieren tener su dinero seguro con ellas para efectos de antes de depositarlos y de repente que estén en manos de terceros, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre de repente en esas políticas. Muy bien, entonces con esto, Eric, hemos apoyado un poco lo que es el ahorro y hemos dado algunos tips para poder que las personas tengan ya no le llamemos cultura, porque muchas llaman cultura del ahorro, llamemos el buen hábito del ahorro. O sea, que tengamos el buen hábito del ahorro. Y es, pues, que nosotros tomemos la decisión de tener un dinero siempre extra. Muchas veces dirán, no se puede. Pero hoy día en la charla hemos visto que reduciendo algunos gastos, como gastos fantasma, vampiros, que lo hemos llamado de manera coloquial, entonces nos pueda también permitir tener un holgura. Entonces hay que poner mucho cuidado en los gastos que uno tiene y también tener el debido cuidado a efectos de ponderarlos y realizarlos, ¿no? Entonces con esto, Eric, esperemos haber contribuido un poco el día de hoy martes a nuestros televidentes y a aquellos que nos siguen en las redes sociales. No sé si habrá una pregunta en estudios, Eric, o esperamos, no sé, tú me indicarás. Muy bien, profesor Hugo. Primero agradecerle por el tema. Realmente es algo que cotidianamente uno está lidiando. Ahora, nos hacen algunas consultas y estas están relacionadas a la moneda. Justamente usted había mostrado la estadística de lo que está sucediendo en Arequipa, pero en general, ¿no?, por lo que hemos vivido en los últimos 12 meses, donde el dólar ha subido y ha bajado, ha surgido una tendencia. Nos preguntan respecto al ahorrar en dólares. ¿Esto es todavía recomendable? ¿Depende de la persona? ¿O qué otros aspectos hay que tomar en cuenta para elegir ahorrar en dólares, que es lo que nos consulta? El sistema financiero, Eric, lo que hace es siempre poner a los de ahorros en dólares una tasa inferior a los ahorros en soles. Definitivamente esto siempre lo han hecho porque es una moneda, el dólar es una moneda dura que siempre va a tener un respaldo. Pero veamos hacia el futuro, ¿qué nos dicen las proyecciones económicas en nuestro país? Nosotros vamos a llegar a fin de año con una rentabilidad, con el crecimiento más alto en América Latina. Lo vemos ahora en los países cercanos como Argentina, que está pasando una crisis y la devaluación del peso, ¿verdad? Situación que nosotros no la tenemos. Entonces, y las proyecciones del Banco Central de Reserva indican que sí vamos a terminar con un saldo positivo. Entonces, la recomendación sería que el sol sigue siendo fuerte frente al dólar y frente a las monedas de América Latina. Entonces, no habría la necesidad de correr nuestros depósitos en soles a dólares. ¿Por qué? Porque los intereses siempre en moneda nacional, en soles, van a ser más altos que en dólares. Entonces, sí, deben seguir manteniendo en soles. No hay problema. Bien, nos hacen una segunda consulta. También ha explicado usted sobre estos gastos hormiga, sobre todo, ¿no?, que son los más peligrosos. O más esos gastos fantasmas también, que algunas personas utilizan con servicios que al final no terminan de alguna forma consumiéndolos, Eric, consumiéndolos. De alguna Lo hacen manera por moda. recompensando ese gasto. Pero nos consultan respecto a ello sobre cantidad de ahorro. Estamos hablando de porcentajes. ¿Hay algún porcentaje recomendado? Mira, Eric, solo en las plataformas de streaming estamos hablando entre 20 a 25 soles, ¿no? Mensuales. Échale pluma, 25 soles o 20 soles, pongámoslo en promedio, ¿eh? En 10 meses son 200 soles, ¿no? Que tenga 3 plataformas en uso son 600 soles. Con 600 soles puedes fácilmente ahorrar. Y tú lo puedes ir haciendo mensualmente. Entonces, si conviene, entonces el consumo, como tú dices, Eric, son gastos que de repente uno lo hace porque, no sé, yo también me pongo, hay veces después de lo estudio que se ha hecho, me pongo a analizar en mi familia cuántas plataformas tengo, ¿no? Y resulta que tengo como 4. Y te soy sincero, de las cuales solo utilizo una. Es para ver, en mi caso, me gusta el deporte, yo veo el deporte, entonces me gusta esa plataforma, nada más. Pero las otras ni las conozco ni las sé usar. Y en cuanto a porcentaje, ¿cuánto sería el recomendable del sueldo de una persona o de los ingresos que genere una persona al mes? ¿Cuánto porcentaje es que se le puede recomendar ahorrar? Tal como lo hemos mencionado en la exposición, Eric, sería un 10%. Un 10%.
Es, digamos, un estándar que no nos quita mucho ni tampoco aporta también tanto, ¿no? Pero ya organizándonos y teniendo la cultura del ahorro, te apuesto que eso sube. Pero si no lo iniciamos con esa cantidad o de repente algo más, no lo vamos a hacer. Es igual que, ¿no? Algunas personas son escépticas en las redondillas, pero has visto que se juegan y son de auxilio, y cuando te llega el dinero en la redondilla, pues ya tú tienes para qué lo vas a destinar. Muchas veces se utiliza y se planea de repente, ¿no? Yo lo quiero recibir en diciembre, ¿para qué? Porque sé que salgo de vacaciones y de repente lo voy a usar para un viaje. Ya lo tienen en mente, ya se tiene eso, ¿no? Entonces, lo recomendable es el 10% y que poco a poco vaya subiendo, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿quiénes deberían tener la mayor cultura del ahorro? Son pues los jóvenes, porque los jóvenes todavía sus papás les solventan algunos gastos y ellos ya, los que están trabajando, me refiero a ellos, y ellos ya tienen un ingreso que ellos podrían ahorrar más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ya tengo un horizonte de decir, ya me voy a jubilar, ya voy a tener, y cuánto tengo de ahorro, ¿no? Yo ya veo ese futuro. Y en mi caso, destinar una mayor cantidad de mis ingresos para hacer ahorro no lo podría hacer, porque mis gastos fijos y variables dependen de mí, la familia, muy aparte que la esposa, eso, entonces ya los gastos también crecen, ¿no? Entonces es un poco ya que me impide hacer un poco más de ahorro. Entonces eso sería lo recomendable. Bien, y la última consulta que nos hacen, bueno, para responderla de dos maneras, supongo. En cuanto al plazo fijo, sobre buscar seguro la entidad bancaria que mejor porcentaje tenga, pero sobre el plazo fijo, ¿qué tan recomendable es esto en cuanto a la ganancia o la pérdida que tiene la persona al año, sobre todo? Y sobre la seguridad que existe con guardar el dinero en el hogar. Eso también que se suele hacer en algunos lugares, algunas familias suelen guardar el dinero en el lugar o en la caja fuerte. Muy Debajo del pocas colchón, lo como veo, pero dicen. existe todavía gente que tiene su Debajo caja del fuerte. colchón, lo que decía la abuelita, pues debajo del colchón. Muy bien, Exacto. Eric. Acá vamos a interpretar algo en la pregunta, gracias a la que ha hecho. Es el tema siguiente. A mayor riesgo, mayor ganancia. Eso lo tenemos claro. Si yo quiero tener una mayor ganancia, voy a arriesgar más. Pero el ahorro tiene una función, Eric, un objetivo. Y es un objetivo que yo lo quiero conseguir tangiblemente. Por lo tanto, yo pienso que ese ahorro se debe poner en algo que sea seguro, porque para conseguir el objetivo a largo plazo. Entonces, tener el dinero en el colchón, vamos a llamar así, como se llama en el colchón, no es recomendable porque es un dinero muerto. No te genera ni siquiera un sol de ganancia. Y es más, corre un riesgo más grande, que alguien se entere, que por ahí algo, sufras un robo, sufras un incendio, como se ha dado en muchas cosas, en muchos casos que hemos visto por las noticias, y perderlo todo. Lo más seguro es tenerlo en un tercero, y ese tercero se va a, pero ese tercero tiene que tener la garantía de que me lo va a devolver. Y sobre los depósitos a plazo, es dependiendo ya de mi decisión. ¿En qué voy a fundamentar? Yo no creo que mi decisión lo haría en el horizonte sobre el que yo quiero tener este ahorro. Si yo quiero tener una casa y sé que la casa no está a 2 soles, 3 soles, sino cuesta un dinero más alto, definitivamente mi ahorro mensual lo pondría a largo plazo porque el objetivo lo voy a lograr de acá a 3, 4 años, ¿no? Y ese dinero va a ir creciendo. Las tasas en depósitos a plazo siempre son más altas que los depósitos, por ejemplo, en cuenta corriente o en cuenta de ahorros, que son más bajos porque yo puedo disponer en cualquier momento del dinero, ¿no? En ese sentido iría. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Hugo Cruz. Muchas gracias a las personas también que interactúan. Invitamos a todas las personas, en realidad, que miren estas capacitaciones, estos consultorios en cualquier momento, porque las redes siguen vivas a cada hora y a cada minuto. Cuando usted vea, póngale su comentario, reaccione a la transmisión. Somos el consultorio económico contable de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Hoy hemos conversado del ahorro con el magíster Hugo Cruz de la Escuela Profesional de Contabilidad. Mi querido profesor, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Eri, y como tú dices, esta sí es un buen streaming. Podemos aprender algo, ¿no? De cualquier cosa que se converse y sobre todo de la academia desde la parte de la Universidad de San Martín de Porres, siempre vamos a repetir algo. Estamos empeñados en poner nuestro granito de arena para que la población, ¿no? Tenga un poco de apoyo, un poco de asesoría, que nuestros alumnos lo tienen el conocimiento dentro de aulas, todo eso, pero queremos salir afuera.
pero queremos salir afuera con un aporte significativo, desde el punto de vista, como siempre, académico, para el auxilio y ayuda pues de nuestra población y en especial en Arequipa, ya que nuestra universidad, ¿no?, ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, estamos en 3 campus universitarios y definitivamente ya estamos siendo de la acogida de la población arequipeña y esperamos que se tome esta opción, ¿no?, para efectos que vean, ya que también respaldamos con la calidad y alguna vez vamos a tener, como hemos prometido, a los mejores alumnos de repente dictan una charla y ahí se convencerán de la educación que nosotros impartimos dentro de esta casa de estudios. Bien, Eric, hasta el próximo martes. Hablamos de CTS el próximo martes y también algunos consejitos en qué pueden invertir ese dinero. Listo, nos vemos. Hasta el próximo martes, profesor Hugo, y entonces martes 4 de la tarde el consultorio económico contable. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.